Feliz día del Señor, hermanos. Hasta ahora hemos visto que la Iglesia es un organismo vivo, compuesto por personas redimidas que se reúnen para adorar a Dios, para estudiar su palabra y para vivir de acuerdo con ella a lo largo de toda la semana. Hemos visto que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza, que Él tiene la autoridad y la preeminencia en todas las cosas, que Él la preside, la gobierna, la dirige y suple todas sus necesidades. Hemos visto que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo, que Él vive en los creyentes, les da dones para el servicio, les orienta y les guía en la vida diaria y les ayuda a producir el fruto ideal, el fruto perfecto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Para entrar a formar parte de la Iglesia, hemos visto que es preciso que se produzca un cambio radical en la persona, cambio que consiste en nacer de nuevo por la gracia de Dios, como dice San Juan en el prólogo del Evangelio que lleva su nombre, refiriéndose a los nacidos de nuevo, a los renacidos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy, Dios mediante, haremos una breve introducción sobre la misión de la Iglesia. Y ahora, al empezar a estudiar el tema, surgen una serie de preguntas, como ¿con qué propósito estableció el Señor la Iglesia? ¿O qué tarea es la que el Señor le ha encomendado? Y la primera respuesta que surge a estas preguntas es que todas las personas, especialmente las que creen en Él, han sido creadas, han sido redimidas para honrarle, para servirle y para adorarle mientras vivan. Ese es el propósito principal de la creación del hombre, como el Creador mismo afirma en el libro del profeta Isaías cuando dice: «Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice». Todos los llamados y sellados con el nombre de Dios deben vivir para honrarle y para glorificarle, porque aunque a Él le basta o se basta a sí mismo, pues su gloria es infinita, no busca gloria en sus santos para aumentar la suya, sino para que redunde en ellos, dice Bernardo de Claraval. Así que vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos, todo debe ser pensado y hecho para la gloria de Dios. A Él, dice San Pablo en su carta a los Efesios, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda respuesta que surge ante la pregunta ¿con qué propósito creó Dios, estableció el Señor la Iglesia? Es que la Iglesia fue establecida para que continúe la obra que hizo Jesús durante su ministerio, la que haría hoy si estuviera físicamente con nosotros. Recuerda, lo dijo él mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Sobre eso no debe haber la menor duda en el creyente, porque el Señor lo dejó muy claro en su palabra cuando dijo: «Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Y esto no sirve solamente en relación con la escena del lavamiento de los pies. Esto vale para cualquier situación y para cualquier circunstancia de la vida. El Señor, con su ministerio, con su vida, con su enseñanza, con su sacrificio, con su servicio, nos dio ejemplo para que cada uno de nosotros siga sus pisadas, sigamos sus pisadas. El Señor no solo quiere librarnos del castigo eterno, y es muy importante, y es de agradecer que lo desea, pero también quiere que todos los creyentes seamos fieles imitadores suyos. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. A todo seguidor de Jesús, a todo redimido por su sangre, le ha sido encomendada la santa tarea de seguir sus pasos. El que dice que permanece en él, el que dice que es creyente, el que dice que es redimido, el que dice que es miembro de la Iglesia, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y la tercera respuesta es que la Iglesia fue establecida para que cada creyente sirva al Señor como soberano, como su Rey y Señor que es. Como le siguieron y le sirvieron aquellas mujeres de Galilea de las que nos habla el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Como le sirvió la suegra de Pedro después de ser sanada. Un día de reposo había estado el Señor Jesucristo y sus discípulos en la sinagoga de Nazaret, donde el Señor había hablado, donde el Señor había expuesto cuál era su misión, cuál era el plan que le había traído a la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a la casa de Pedro, encuentran que su suegra está enferma en la cama, con una fiebre muy alta. Y dice que él se le acercó, dice Marcos 1:31, que él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Antes de que la mujer recibiera el toque de Jesús, estaba incapacitada para ella misma y para los demás. Pero cuando el Señor puso su mano sobre ella y la sanó, y desapareció la fiebre, inmediatamente les servía. Eso es lo que la Sagrada Escritura nos dice que debemos hacer nosotros. Mientras estamos siguiendo en los caminos del mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, no somos útiles para nada, no somos de provecho para nada. Pero una vez que el Señor ha tocado nuestro ser, una vez que el Señor nos ha liberado, nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha santificado y purificado, a partir de ese momento, la misión principal de cada miembro de los que componemos la Iglesia no es otra que la de vivir dedicados por entero, en cuerpo, alma y espíritu, al servicio de nuestro Señor. Cada uno de nosotros es llamado a servir en la Iglesia. Y somos llamados a servir en la Iglesia según el don que hayamos recibido, como dice San Pablo. Porque está claro que cada persona, a cada creyente, Dios le da dones diferentes en muchos casos, dones y capacidades distintas. Y por eso dice San Pablo en la carta a los romanos que
Cada creyente tiene que servir al Señor conforme al don que ha recibido. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Servirle es un privilegio, pero al mismo tiempo es una decisión personal. Recuerda lo que dijo Josué al pueblo de Israel. Si mal os parece servir a Jehová, si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Todos los creyentes somos llamados a servir al Señor, especialmente los que asumen responsabilidades en la obra, como dice el mismo Señor. El que es el mayor de vosotros, que tiene alguna responsabilidad, que tiene alguna tarea especial encomendada, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor merece un servicio aceptable y eficiente. El que enseña debe exponer el mejor mensaje que sea posible. El que ora debe orar de forma sincera y ferviente. El que testifica debe hacerlo abriendo de par en par su corazón y derramando delante de el que escucha su testimonio lo que hay en él, dando siempre lo mejor de lo que es y lo mejor de lo que hay en él. Cuando el creyente sirve a los hermanos en la fe, está haciendo la voluntad de Dios especialmente, como dice San Juan en su tercera epístola, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Pero hay muchas ocasiones en las que un creyente no sabe si lo que está haciendo es realmente la voluntad de Dios. Hay veces que tenemos dudas. ¿Será lo correcto, Señor? ¿Será tu plan? ¿Será tu voluntad? Lo que sí podemos tener la certeza de que estamos haciendo lo que Dios quiere y lo que Dios demanda de nosotros cuando servimos a los demás, cuando servimos en la iglesia. Insisto en el texto que acabamos de leer. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. A veces puede que el servicio al Señor desanime. Puede que desanime si el esfuerzo realizado parece no tener recompensa. Pero que nadie se desanime, que no decaiga el ánimo, porque en su día recibirá lo que Dios tenga en su corazón para él. Dice el libro de los Proverbios, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Cuando el cristiano sirve a los demás, está mirando por los intereses de su Señor. Y esto en su día, en su momento y de la manera que Dios lo estime, lo considere oportuno, esto acarreará
honra para él. Como dice Juan 12:26. Palabras de nuestro Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuenta la historia de un misionero que volvía a casa en los Estados Unidos después de vivir 40 años en Oriente Medio sirviendo al Señor. La historia dice que en el mismo barco viajaba el presidente del país y que en el puerto le esperaba una multitud, una alfombra roja, una banda militar y varios medios de comunicación para darle la bienvenida. Pero cuando el misionero desembarcó, nadie llegó para recibirle, ni el pastor, ni los ancianos, ni los hermanos que le despidieron cuando inició su tarea misionera. Y entonces, cuando el misionero llegó al dormitorio, al lugar donde había de descansar de parte del viaje, se puso de rodillas sobre la cama y comenzó a sentir lástima de sí mismo y se quejó delante de Dios amargamente. Pero el Señor le dijo con ternura: Hijo mío, no hay ningún recibimiento para ti, porque tú no has llegado a casa todavía, aún no has llegado al hogar. ¿Qué quiere decir la historia? Pues que el cristiano, aunque tenga su vida plenamente dedicada al Señor, no debe esperar en la vida presente ningún tipo de alabanzas, ningún tipo de consideraciones, ningún tipo de recompensa ni de aplauso. Baste con aquello que Dios estime oportuno hacer con él cuando llegue a su bendita presencia. Resumiendo, hermanos, Jesús no fundó su iglesia para que sea un fin en sí misma. La instituyó con el mismo propósito que nos adoptó a nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La misión de la Iglesia como comunidad de creyentes es llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado, poniendo el alma en todo lo que haga. Como dice San Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La misión de la Iglesia es estar dedicada a servir al Señor, como dice el himno escrito por Fanny Crosby: Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a vivir para lo que fuimos creados por Dios y redimidos por Cristo, para que al llegar a su bendita presencia le oigamos decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre.